esta mesa de opiniones es amateur, no sabemos mucho de lo que hablamos, solo son opiniones. Una disculpa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raimundo Sariñana, soy productor audiovisual y en este momento también su presentador. Me acompañan mis amigos del alma, Daniel. Hola, ¿qué tal? Y Macintosh. Mucho gusto. Y juntos vamos a intentar descifrar o llegar a una conclusión acerca de qué carajos son los podcasts. Entonces, pues vamos a intentar, a base de plática y de opinión personal, descubrir qué hay con los podcasts, qué son, qué significan, qué onda con los podcasts. Entonces yo creo que lo primero que nos atañe es qué carajos precisamente es un podcast. Por ejemplo, tú, Meño, ¿qué piensas que es un podcast? O antes ¿qué creías que eran los podcasts? Mira, yo me enteré de la existencia de estos programas hasta hace, ¿qué será? Digamos que hace hoy me estoy enterando. Me vengo enterando. digamos que hace un año, 2 años que Ray me recomendó este programa que trata de temas paranormales, conspiraciones, asesinos y... leyendas legendarias. Sí, muy famoso ahorita en la actualidad. Y yo realmente no sabía que era un podcast, ni la definición mucho menos, o sea, lo había oído sonar por allí. Entonces, ¿qué piensas tú que es un podcast? Yo con los que he escuchado, para mí es una plática con varias personas que están hablando de determinado tema. Es una cuestión informativa, una cuestión de entretenimiento. Desinformativa. Nuestras tías que se sentaban ahí afuera con sus a chismear, eso era un podcast. Sí, pues básicamente, ¿no? Es lo que yo... Que echan echar el chal. Un podcast es echar el chal. A tu definición, ¿verdad? Algo pues, sí. Para mí es eso, sí, digamos, a grandes rasgos es estar platicando con otra persona y que alguien más te pueda escuchar, ¿no? Digamos, como ahorita, o si tú escuchas algunas transmisiones. Por eso te digo, o sea, para mí un podcast vendría siendo simplemente una mesa de opinión que tú escuchas con temas de tu interés. Puede ser. ¿Tú, Raimundo? Realmente no sé qué sea un podcast. Yo más bien pienso que es como un radioprograma. Yo por lo general disfruto mucho cuando la música ya me tiene... Me saturó o que no hay nada nuevo en el reproductor o simplemente pues ya... o sea, como que... Sí, ya llenaste. Sí, ya o digamos que ando patidifuso, multidisperso, borroso. Pues entonces... mamá, escucho borroso. Métame en arroz. Requiero de la ayuda de estar escuchando ahí que como cuando las jefitas hacían la comida y pues prendían la tele nomás para que no estuviera en silencio la casa. Sí, yo hacía eso, yo hago eso, ¿verdad? Cuando trabajo. Y no quiero, por lo general la música me atrapa mucho la atención, entonces pongo ahí ruido para escuchar, pero me he llevado gratas sorpresas con algunos programas y algún contenido, sobre todo, ya ves que a mí me gustan mucho los misterios, más que nada los misterios. Entonces, básicamente creías que de igual un poco parecido que Meño, pero que un podcast era una ayuda para limpiar y trapear. Es como un radioprograma y algo que para que no esté silencioso el cuarto y pues no aburrirte de más. lo normal. Y también aclarar que me he llevado gratas sorpresas en cuanto al tema de la psicología, la filosofía y los misterios, sobre todo misterios, conspiraciones, todo ese cotorreo. Me gusta, me agrada ese tema. ¿Y tú, Daniel? Híjole, pues yo hice trampa, pero yo antes
creía que, bueno, no sé, escuchaba y veía que ya se había puesto muy de moda. Las personas te decían, ¿ya viste el podcast de este? ¿Ya viste el podcast de aquello? Y no sabía exactamente. ¿Viste o escuchaste? O escuchaste, es que la gente dice vistes. Escucha, mira esta canción. Entonces también me acerqué al de Leyendas Legendarias y yo creía que también un podcast más bien era como que lo que se subía y escuchabas y veías, ya veías canales de YouTube, entonces ya lo sabían definitivo como podcast. O que al menos era la última sensación de Apple y yo no sabía ni qué fregados era porque nunca tuve un iPod, y no tengo un iPhone y no tengo nada de eso. Y no quiero suscripciones a Apple Music. Gracias. Patrocínanos. Gracias a Alá, no lo tengo. Pero yo hice... ¿A quién? Oye, pero... ¿y tienes mucho tiempo escuchando, Daniel? ¿O ya tienes cierta experiencia? Porque, por ejemplo, yo en mi caso... Híjole, pues desde que estaba así chavalito, no había podcast, entonces no. Bueno, yo... Verdaderamente tengo poco, pero... El radio programa del morro, ¿lo topan? Pero claro que sí. Claro que sí. Ese era algo de lo que consumí. ¿El morro? Bueno, cuando eran radioprogramas y no eran podcasts. Era el ñero, ¿no? También estaba el morro, estaba el ñero y estaba el morro. O sea que había multiverso. O sea, era como DC Marvel, pero en el radio extraño. Sí, mira, como siempre era la misma voz distorsionada, yo pensaba que era el mismo. Era el mismo, exacto. No, tenían sus diferencias auditivas. No te creas, no sé, pero sí. Es que había cuestión de semitonos. Uno de uno y otro de otro. Uno era cantante y el otro era... conducía un programa de radio. Bueno, resulta que yo hice trampa y sí investigué que era un podcast ya con la definición básicamente que nos dan, y resulta que un podcast es una grabación de audio o video que se puede descargar y se distribuye mediante un sistema de suscripción basado en la radiodifusión. ¿Qué quiere decir? Radiodifusión. Tú subes un contenido a internet, alguien más lo descarga y lo escucha. En formato, básicamente eso vendría siendo un podcast. Así es que en realidad no andamos tan lejos de la idea de lo que era el podcast o de lo que se ha manejado últimamente como podcast. Ahí, por ejemplo, una pregunta, así nada más para enriquecerla. Muy bien. ¿Alguno tiene el dato de por qué se hicieron tan populares o a raíz de que... Como dato no te lo tengo, pero podemos deliberar acerca del tema. Descubrámoslo. Yo solamente creen que son tan populares los podcasts o por qué la gente los está consumiendo tanto? Porque de hecho están muy de moda. Sin embargo, yo antes de pasar a hablar de eso, yo quisiera recalcar ahí que vengo entendiendo que el podcast es en sí como otro formato más de consumir entretenimiento. Es un nuevo formato que se ha puesto de moda, que trata de audio subido a internet. Como lo que antes... fácilmente descargable para escuchar. Como lo que antes fue el CD. O sea, ¿creen que está destinado a morir también? No, o sea, puede ser, pues es que todo lo que empieza acaba. Pero de todos no modos... digas eso, que recuerdo Blockbuster y quiero llorar. Blockbuster. Patrocínanos. Bueno, el caso es que... No, ¿por qué? Ya ni siquiera existen, ¿cómo nos van a patrocinar? Nosotros te patrocinamos a ti. Vuelve Blockbuster. Bueno, el caso es que... #vuelve... No, bueno, ya. El caso es que... viene siendo una suerte de nuevo formato para consumir entretenimiento. Como en su tiempo lo fue el cassette, en su tiempo el 8-track, o el Betamax. Pero movido a lo que es la era digital de hoy en día. Exacto. Con internet, intangible, digital como tal, porque ya la diferencia obviamente es que un CD, un cassette lo tenías, lo comprabas, lo escuchabas. Ahora es completamente digital. Y no lo tienes, no lo escuchas. O sea, también ahí hay una cuestión filosófica. Bueno, el caso es que... No sé cuál, pero... Yo entiendo que viene a ser una suerte de nuevo formato. ¿Va? Es un nuevo formato, sí, es un nuevo formato. En la época analógica, pues había distintos tipos de formatos. Entonces, pasando a lo siguiente, aclarando que es un podcast... ¿Por qué creen que la gente los está consumiendo tanto? No lo aclaramos, pero definimos más o menos qué era para nosotros un podcast. Ahora, para iniciar este bloque o este temita de conversación, me gustaría ponerles un comentario que me brindó un amigo que es psicólogo, Sergio David. Me mandó ahí ¿Se llama Sergio y se llama David o David es su apellido? Son sus dos nombres. ¿O es un solo nombre, Sergio David?
Como Chayanne. Bueno, ya pongo. Bueno, me mandó una opinión, él es psicólogo y vamos a escucharla. Muy bien. ¿Cuántas veces has estado en alguna reunión con amigos o amigas y la conversación está tan genial que a alguien se le escapa decir hey, deberíamos de hacer un podcast hablando de estas cosas? Te aseguro que ha pasado bastante. Y es que de un tiempo para acá la tendencia en el entretenimiento es que hemos encontrado más interesante la vida de la gente que es más parecida a nosotros que la de algún artista con extravagancias y con una vida inalcanzable. Solo es cuestión de que abras TikTok para que veas la gente igual a ti siendo popular y como irónicamente un montón de famosos están imitándolos. Ahora bien, súmale a esto la facilidad para grabar algo y publicarlo en cualquier plataforma y tienes como resultado un montón de podcasts nuevos cada día con gente como tú y como yo hablando absolutamente de lo que sea. De verdad, hoy puedes buscar cualquier tema y habrá mínimo un podcast que hable de eso, porque pues hoy tenemos la posibilidad de escoger un contenido aparte de crearlo y siento que esto va a cambiar de una manera muy significativa hasta la misma sociedad. Esto va a permitir que mejore la libertad de expresión, la transmisión de conocimientos, va a crear nuevas redes de comunicación y un sinfín de cosas. Ya escuchamos a mi amigo Sergio David Villarreal. Muchas gracias por la colaboración, por la opinión. Y pues ustedes díganme ¿qué creen o por qué creen que son tan populares últimamente? ¿Qué onda? ¿Qué piensan? Lo que piensan. Mira, como les decía ahorita, siento que todos tenemos una distinta percepción, ¿no? O sea, lógicamente. Y él lo percibe más como una cuestión de... Voy a intentar oírlo otra vez. Bueno, yo difiero con él. Yo más bien los dijeron más como una cuestión informativa y de entretenimiento, ¿no? Uh-huh. O sea, no es una cuestión de escuchar a gente común y corriente como yo haciendo o escuchando sus propias opiniones, ¿no? Por eso, en cuanto a eso, por eso yo no soy un consumidor asiduo de podcast, ¿no? Porque yo eso todo lo puedo encontrar en cualquier programa de televisión o en cualquier programa. Por eso escuchan, no somos comunes y corrientes como ustedes. Bastante corrientes. Más corrientes que comunes. Yo todos esos contenidos informativos, más que nada, yo los veo como cuestión informativa y de entretenimiento. Los puedo encontrar en cualquier producción televisiva, producción radiofónica, cuestión de... Sí. Entonces ¿tú qué piensas que son tan populares? No tanto basado en lo que comentaba él, sino mi criterio es muy parecido a lo que él opina, pero yo me voy por el otro lado, por el lado de esta evolución involutiva del ser humano. Que somos estúpidos, por eso dimos podcast. No. Eso entendí. No, o sea... Acláranos, por favor. Esta cuestión de sí, bueno, sí. Disclaimer. Sí lo somos. Disclaimer. Esta cuestión así como de que nos sentimos más en común con ciertos tipos de creadores de contenido que ya con un Javier Alatorre, ¿cómo se llama? López Dóriga. Uh-huh. Nos sentimos más en conjunción con ese tipo de personas hablando como en una fiesta, como en una reunión, que ya con la gran producción, el gran foro, Andrea Garreta y todas esas señoras hablando de que el dólar no nos afecta y no manches, eso pues es que no nos 5 afecta. años, ¿no? Pero está aquí. O sea, bueno, el caso es que yo sí siento que va por ahí, pero también en mi caso siento que se han hecho muy populares por esta cuestión de no sé cómo lo perciben ustedes, es mi percepción, pero
la soledad del ser humano también juega un papel muy importante. O sea, somos seres humanos tristes y estúpidos y por eso escuchamos podcast. Básicamente. Porque yo no es por decir así, ¿verdad? Tan feo. No te preocupes, por ejemplo, estoy de acuerdo. No peleemos, no estoy de desacuerdo cuando contigo. Conocí algo parecido al podcast o consumía ese tipo de cosas era porque estaba en un trabajo muy horrible que no me gusta y no me quiero acordar. ¿En el Cuarto Frío? Estaba en una bodega trabajando y como no podía utilizar música... Muchos se van a identificar con esto. Sí, o sea, como yo no podía usar música para trabajar porque todo el tiempo estaban hablándome, tenía que estar al pendiente de lo que querían los clientes, cosas así. Entonces recurrí a ponerme nada más un audífono, pero la música no se... Bueno, yo en lo personal no la disfruto solo bien con un solo audífono. Entonces utilicé los videos de YouTube, los dejaba el puro audio y a veces no se disfrutaban por bien, así precisamente bien, porque te decían, ¿y cómo ves en la pantalla? Bueno, está bien, es X. Pero era para estar entreteniéndome y no sintiéndome en el lugar en el que estaba, para salir de ahí, ¿verdad? Estar concentrado en otra cosa, no en esa cosa tan horrible. Y por eso yo pienso que en esos tiempos de pandemia, donde hubo muchas gentes que se aislaron, muchas cosas feitas, pues se volvieron muy populares por eso también. Una pregunta, así en base a su opinión, ¿creen que ahorita es el momento del auge del podcast en sí? De hecho, sí se han hecho... Bueno, yo he estado viendo que sí, precisamente, la generación que más está consumiendo podcast, de hecho, somos nosotros los chavorrucos. Personas de 24 a 35 años más o menos son la media de consumidores de podcast. Uno pudiera pensar a qué voy, a que es una cosa más de chavos, más de las nuevas generaciones, y curiosamente no es tanto así. Pero tiene mucho que ver, pienso yo, que es por lo de nosotros somos la generación del internet, o al menos cuando empezó. De la evolución del radio al internet. Pues de la evolución tanto de la televisión, el radio y todo lo que era antes, e incluso el cassette al DVD, y después del DVD al Blu-ray, y después a esto, somos los que nos hemos adaptado a todo lo que ha venido. Entonces ahora surgen los podcasts y queremos consumir podcast. Y hacer podcast. Y míranos ahora. Güey. Entonces sí es la época del auge de los podcasts. Quién sabe si esto crezca aún más, pero ahorita, ¿o no? Al menos en Spotify y demás, no tengo la cifra exacta, pero hay muchísimos podcasts. O sea, es un número increíblemente grande. Hay podcasts acerca de todos los temas. Pequeño paréntesis acerca de eso. ¿No se les hace que hay tantas cosas que ver y escuchar que ya no puedes simplemente tienes que seguir el ritmo? No, sí, hay demasiadas cosas que quieres ver, que quieres hay un podcast de esto, hay un podcast de vida y salud, hay un podcast que te dice el nutriólogo, hay un podcast que te dice de psicología, otro de lo que sea, y quieres escucharlos todos y no terminas de... Y no solo eso, jamás. Cada rato salen más y más películas, más y más series, y luego ves un meme y no lo entiendes y tienes que verlo toda la serie para entender el meme. Tú me comentabas que ya no te dedicas a ver series, ¿no? Porque ya pierdes el tiempo. Ya no consumo. Ya se siente intelectual. Él ya no es estúpido y ya no es... No es que sienta que pierda el como tiempo. todos los demás seres mortales en esta ahí tierra. Es donde entra tu consumo también de cuestión así de audiovisual, ¿no? Ah, sí. De programas de podcast, pues. Ahora, otra cosa. Tú sabes que yo cuando consumo algún producto audiovisual, una película, un disco nuevo, todas esas cosas, yo cuando lo consumo le pongo mucha atención. Me gusta pues disfrutarlo. No puedo hasta ahorita hacer como mucha gente que está viendo una película y al mismo tiempo está chateando y subiendo historias al Instagram. Yo no puedo. O sea, yo tengo que fijarme ahí. Tengo una vida. Oye, es que yo siempre he pensado, también veo a la gente que graba cosas así momentáneas, accidentes, cosas curiosas en la calle, y digo, ¿qué malditos viven con el celular puesto la cámara y van así por la vida? Muchos no tienen nada que hacer. ¿En qué trabaja esa gente? ¿Y qué puedo hacer yo para estar en ese punto? Me da envidia. Sí. Si alguien por favor me puede decir, por favor, qué puedo hacer para vivir así. Pues yo, por ejemplo,
Yo soy así de que intento consumir el así bien, consumirlo, así como que nutra, ¿no? O sea, X. Y por eso casi no veo series ni películas, porque ya hay demasiado, es tanto, tan abrumador que... Y por eso salen al rescate los podcasts o escuchar videos sin verlos. Fíjate que yo, en base a lo que dice él, sí difiero en una cuestión. Es cierto que hay una gran facilidad con los podcasts por la poca producción, y lo digo entre comillas, que requieren. Pero poca producción en realidad es relativo. Los podcasts con mayor auge ahorita, los más escuchados en todos los países, son de gente que ya se dedicaba a eso. Muchos que tenían su programa radiofónico y se pasaron al formato de podcast, y entonces la mayoría de la gente busca el podcast de, no sé, yo me puse a escuchar el de Jordi Rosado y Marta y Gareda porque me encanta Marta y Gareda. Pero ¿por qué? Por eso, porque ya los conoces, porque ya sabes quiénes son, y no andas buscando necesariamente lo que dicen ellos de lo que dice él de la gente común. Que claro, sí existe la cuestión de que ya mucha gente común, a nosotros aquí podemos subirlo, tenemos esa facilidad, pero el auge de los podcasts en realidad sigue siendo otro. Ahora, sí. Pero él también dice que muchos... Es cierto lo que dices, pero... Entonces, sí, o sea, ¿por qué discutes conmigo? No estoy discutiendo. Es que la cuestión es discutir, chicos. Estamos charlando, güey. A eso vinimos. Ahora... Es lo que dice él, esto empezó como pues esta cuestión de crear contenido de las comunidades de la red, ¿no? Entonces algún vivo de los que ya están en las altas esferas lo ve, lo copia y lo devuelve. Entonces es como en Instagram, o sea... Mira, hay una cuestión, por ejemplo, en la que no sé si tiene que ver con lo que digas, pero así como difiero con él también, comparto con él su opinión, ¿no? En la cuestión de la... libre expresión, o sea, por ejemplo, nosotros ahorita podremos estar diciendo... Yo poleo con la gente que es mala. Lo que tú quieras, pero ¿quién me va a censurar? O sea, sí. YouTube, para empezar. Postproducción. Tal vez, pero así como lo puedo estar diciendo yo, no entiendo podría estar diciendo. Sí entiendo el punto, que da un foro para que las personas expresen todo lo que tienen que decir, sea bueno, sea malo, sea popular, sea impopular, sea extraño, bizarro. O sea, lo que sea, lo que antes YouTube había empezado a abrir, porque de hecho eso empieza con YouTube, el hecho de que muchas personas puedan empezar a subir sus propios videos. Hubo un auge muy grande de personas normales haciendo cosas normales o dando su opinión. ¿Para bien o para mal? Cuando se cayó para Edgar. bien o para mal, ¿eh? Cuando se cayó Edgar. Edgar es un dios, un parteaguas. En la vida, sí. Pero no fue caída, lo tumbaron. Mira, para mí está el muro de Berlín y luego está la caída de Edgar. Hay una antes y un después. Pero ahí Mac tiene un punto. Es una de las grandes injusticias del siglo XXI. A Edgar lo tumbaron, no se cayó. No se cayó. Ese video está mal escrito. Se debería llamar el improperio causado a Edgar o algo así. El accidente que le causaron a Edgar. La agresión a Edgar. La agresión a Edgar. Pues se pudo haber quejado. Para mí está el muro de Berlín. Pudo haber hecho un podcast la caída de Edgar y qué bonito. En ese orden. En ese orden, de esa manera. Grandes caídas del siglo. De la historia. Entonces, caídas de la historia. Obviamente los podcasts han impactado culturalmente en una gran forma. ¿Ustedes por qué creen o cómo los ha impactado a ustedes cultural y socialmente? O sea, ¿cuál es el antes y el después que ven antes de los podcasts y ahora? ¿O cómo va cambiando o va a cambiar a la sociedad? Bueno, precisamente hablando del impacto cultural, sociocultural de los podcasts, se me viene a la mente una película que se llama El Pescador de Ilusiones, dirigida por Terry Gilliam y protagonizada por Robin Williams, donde un locutor de radio con mucho poder de opinión hace que ocasione una tragedia a una persona con perturbaciones emocionales fuertes y busca redimirse después de ser funado en la sociedad. Busca redimirse a través de ayudar a esa persona, de ayudar a un indigente que nace a raíz de ese es que sí la vi. De ese suceso. O sea, ¿sí la conoces también? Sí la conozco. Yo sí no la he visto. Muy buena, te la recomiendo. Muy bien. Y precisamente habla de esto, ¿no? De las opiniones que a veces... yo siento que esto va para los podcasts, sí, pero también en general en
escuchas como los youtubers, los influencers, que a veces tienen demasiado... Bueno, mira, no es por así como que increpándote un poco. No, incrépame. Siento que ahí también, por ejemplo, ese mismo discurso, no sé si es a lo que te refieres, pero en el mundo de los videojuegos, o sea, como que es muy... Se les culpa mucho de, por ejemplo, que de los niños que crezcan con impulsos violentos y los culpan de las matanzas que han habido en Estados Unidos, por lo que he escuchado. Pero como que tiene que ver, por eso va dirigido a cierto público, ¿no? O sea, cierto contenido. Fíjate que yo siempre he pensado que eso que dices de los videojuegos, bueno, se da con los videojuegos y con otras cosas, pero para mí se da más por una pereza de los padres y de nosotros como sociedad de admitir una determinada culpa hacia algo. No, es que sí la tienen. Eso sí también. Yo pienso que eso es... Mira, bueno, hablando... Mira, a ver, comenta. Por ejemplo, yo pienso que cualquier persona con un poco de criterio podría decir, no es culpa de los videojuegos, es culpa de que lo ve gente que no es apta para ese tipo de contenido. No, y para mí es abandono parental, pero... Sí, o sea, también. O sea, eso es la causa, ¿verdad? Y la consecuencia es que que las cosas violentas las terminen viendo los niños a quien no va dirigido eso. O sea, cierto criterio. Que entiendo que, Meño, quieres decir algo como que parte del impacto dentro de las personas es eso, que los podcasts puedan ir dirigidos o lo puedan ver personas vulnerables, de mente cerrada probablemente, y les meta ideas, por decirlo de alguna manera. Sí, a eso me refiero, o sea, no porque un podcast esté dirigido para ciertas personas y lo oigan otras, siempre va a haber un pinche... O sea, siempre va a ser... malo, pues. No, o sea, ahí yo más bien me estoy refiriendo a esta cuestión de que la misma gente, que volvemos a lo mismo, el ser humano se va por su sesgo, ¿no? Se segmenta. Y la misma gente le da demasiado poder a cosas que son para entretener. Y es cuando tienes casos de Twitter y todo ese pedo, y cosas donde no vale la pena perder ni tiempo ni energía, y no se dan cuenta de que en realidad siguen siendo parte de la vorágine del entretenimiento falaz y pues cosas simplistas, ¿no? Entonces bueno, yo considero eso del tener criterio a la hora de consumir un producto, sí está bien, pero yo siento que es más bien la gente la que los lleva a ese punto, ¿no? Y al final de cuentas todo es publicidad, ¿no? Los programas de televisión en esos tiempos, entre más popular era el programa, más caro costaba que un comercial de tu producto pasara en los tiempos que estaba ese programa. Entonces los podcasts al final es cierta parte del impacto que tienen, que también se transforman en una canoa para que lleguen a ti ciertos empresarios, ciertos servicios que de otra forma tú ni cuenta, pero como saben que es lo que escucha cierto segmento de la población. Conclusión, hay que fundar a todos los podcasts porque son malditos. No, esa es una cuestión del impacto social desde mi cultural y social. Desde mi punto de vista, una sola de las cuestiones. La otra es que han sembrado un precedente la otra cara de la moneda de esta segmentación de la gente también es la unión de gente que piensa igual y de que se han logrado cosas bien cabronas. Sobre todo esta cuestión de formar alianzas, formar proyectos, movimientos incluso, muy interesantes. Bueno, a mí los que me llaman la atención son en el ambiente artístico, ¿no? He visto cosas hermosas, o sea, donde dices tú, no manches, esas personas tenían mucho talento y donde estaban nunca iban a explotarlo, pero gracias a que se formó una productorcita de podcast y de videos de YouTube, han crecido mucho y han hecho cosas hermosas, donde te dan hasta ganas y sientes ese amor al apoyarlos, ¿no? Apoyarlos consumiéndolos, suscribiéndote, dándoles like porque sabes que los va a ayudar el día de mañana y porque hay cosas interesantes que está bien apoyar. Yo más bien siento que ya la gente es la que se dirige a caminos oscuros a raíz de ello. Sí. ¿Tú qué opinas del impacto?
Pues yo pienso que en el impacto cultural, más que nada, sí, los podcasts, igual que otros contenidos, han creado un precedente y un foro de opinión y un foro de contenido para una diversidad de temas y de personas y de sociedad y de cultura. Hay muchas cuestiones que hace algunos años no eran para nada ni conocidas o famosas, o solo se conocían por encimita, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, ahorita ya son tema de opinión y de moda. Uno de ellos, por ejemplo, el anime. Mientras que en TikTok, podría decirse ahorita que en TikTok, también en podcast, también en YouTube, muchos de la comunidad que consumen anime y demás empezaron a hacer sus videos. Dilo sin miedo. De la comunidad otaku. Sí, la comunidad otaku. Un saludo a la comunidad otaku, solidaridad. Entonces, de que empezaron a subir su contenido, es que muchas personas ahora ya consumen una mayor cantidad de anime, una mayor cantidad de esta. ¿No? Y eso por dar un ejemplo, es decir, pues, los podcasts tienen una Yo vi Evangelion temas. cuando salió por primera vez en televisión abierta. En mis tiempos yo veía Caritele. No, tú no sabes. Yo vi Los Caballeros del Zodiaco con otro opening que ni tú ni cuenta. Mira, tú nomás le das play. Yo tenía que aventarme Baby Police para poder ver a Los Caballeros del Zodiaco. No sabes nada, chamaco nalgas miadas. ¿Tú qué vas a saber de anime si nunca te corretearon en la secundaria? A mí nunca me corretearon en la secundaria. No. Pero no consumías anime en la secundaria. No, en la secundaria no. Te corretearían ahorita. Los señores de la cuadra. No, en sus camionetas. Ahorita yo soy el señor. Vamos a agarrar a ese güey. Ese señor ve anime. Vamos a agarrar y Meño corriendo así con su banda de Naruto así. ¿No te gusta Naruto? Todos le atribuyen esa forma de correr a Naruto, pero yo lo vi en Los Caballeros del Zodiaco 10 años antes. Ya corriendo así. Mira, ya ves, yo lo vi antes que ustedes, chamacos nalgasmeadas. Pero entonces creo que el impacto cultural es tanto bueno como malo. Para empezar, abre ese foro. Define malo. Bueno, positivo como negativo. Positivo como negativo, malo como bueno, bla bla bla. Es bueno si lo haces, si no. Abre este foro para las personas, para que se abran personas comunes y personas de todo tipo y con todas las se conecten entre ellos, suban su propio contenido y demás. Sin embargo, sí estoy de acuerdo con lo que dices en que le empieza a dar al público en general un poder dentro de la sociedad que antes no tenía del todo. Siempre se ha dicho que el gobierno del pueblo para el pueblo, pero realmente los dirigentes eran quienes llevaban las cosas. Pues sí. Sin embargo, ahora los foros de Twitter, los foros de 4chan, de Reddit, tienen un impacto enorme. Un saludo a QAnon. Incluso en la policía, incluso en cuestiones políticas. Simplemente si un candidato no le cae bien a un sector grande de la población y lo expresan en redes sociales, ese candidato ya no llega o desaparece de pronto. O estos sonados casos de los podcasts donde mi mejor amigo Elon Musk ha dicho... Ah, también lo conoces. Sí. Seguido hablamos. Fíjate que no me habla. Le di unas ideas. No, bueno, ese tipo... se fugó con ellas. Sí. Y ya no supe qué pasó. Debí patentarlas. Le hizo honor al nombre de su compañía, ¿verdad? Pobre Nikola Tesla se está revolcando en su... Oye, sí. En su tumba cuántica. Doña Tesla y los teslitas no están cobrando regalías por ese pedo. Se murió soltero, ¿no? ¿Por qué no murió soltero? No existieron, pues no sé, creo que era una persona muy rara, Tesla. No sé, falté esa clase. Pues no sé, a él si no lo conocí. Bueno, me la pinté ese día. A lo que me refiero es que hay unos podcasts donde ha hablado hasta hay unos memes ya, una plantilla de memes donde está Elon Musk así con un churro de aquello. Platicando acá con... Dilo sin miedo, de Mois. Pues sí tendría que estar marihuano para poner los nombres de su hijo, ¿no? De estupefacientes. ¿Cómo le puso a su hijo? 0. Algo así. Individuo de control, creo. Individuo 01. Individuo de control número 1. Sí. Bueno, el caso es que ha habido hasta desplomes en la bolsa, que pues la bolsa no existe, ¿verdad? Son los papás. Ha habido hasta desplomes en la bolsa. La bolsa no existe, son los papás como Santa Claus y los Reyes Magos. Y el ratón de los dientes. Los cambios de divisas y el valor del dinero es subjetivo. Pero
a lo que me atañe es que ha habido ocasiones que en un podcast se han hablado cosas que han tenido una repercusión así estilo efecto mariposa en la vida real. ¿Cómo cuáles? Pues eso, la vez que dijo que... Ah, no, eso fue un tweet, ¿no? De este... Pero de todos modos, o sea, lo que... O sea, pero así como lo estoy entendiendo, ¿para ustedes creen que un podcast también cuente como una red social? Yo creo que sí. Yo creo que va por ahí. Sí, probablemente la definición no es la misma. Creo que ahorita sí es otro medio. Otro nicho. Otro medio con el que las personas están comunicando, están diciendo sus opiniones y están expresándose. Porque lo también... que empezó Facebook, lo continuó YouTube, luego TikTok y ahora los podcasts son el nuevo. Yo voy a hacer ahí un paréntesis. Creo que MySpace fue primero que Facebook, ¿no? Bueno, Messenger fue primero que MySpace, entonces si a esas vamos. Metroflog, ¿en qué parte de la línea del tiempo está? Yo creo que todo lo tengo. El pinche oscurantismo de las redes sociales. De las redes sociales. Pero yo creo que la red social primordial fue el Latin Chat, ¿no? Ya estás hablando un idioma que... Sí, ya te fuiste al baño. Eran como salas de chat donde te metías así... ¿Qué carajos? A lo random, ¿no? A lo random. ¿Era eso? ¿Con quién? ¿Era el Omegle de antes? ¿El qué? El Omegle. Bueno, el chat roulette. Algo así. Pues sí. El Omegle es donde quieres conocer amigos y terminas viendo muchos penes. No sé. Básicamente como... Sí. Bueno, ¿no has visto hay un capítulo en South Park donde quieren conseguirle amigos a Kyle y le dice, tienes que meterte Omegle y oye, solo estoy viendo penes. Oye, para tener amigos tienes que aguantar unos pocos penes. A ver, pene. Se sacó la salchicha. Pene. Ah, mira, aquí hay uno. Ah, se sacó el pene. Bueno, sí. No dista mucho de... Bueno, sí, lo que dices es que sí, no es una red social con la definición como tal, pero sí es otro foro donde las personas se están expresando. Donde los conocimientos ¿y los que foros? ¿Qué tener... pasó con los foros? Yo me acuerdo que Hispasonic o Bacán. No, pues ya todo eso... Eres demasiado ñoño. Es que es lo que pasa por... Pues fue depredado por Facebook. Piratear. ¿No? Contenido en internet. Sí, fue depredado por Facebook. Todo eso se acabó con Facebook. Pues sí. Aún hoy existen foros de opinión y demás, pero así Reddit. ¿sí? Underground, ¿no? Sí, que es lo que vendría a ser siendo un podcast, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es bueno, ya que estamos en esa cuestión de impacto socioeconómico, cultural. Del impacto ambiental. Yo es lo que medioambiental, hoy también. La huella de carbono que está dejando los podcasts. Está cabrón. Yo es lo que creo que un podcast, su impacto es poder darle difusión a ideas poco populares, diferentes, que no todos apoyan. Tranquilo. Que no todos apoyan, porque no todos apoyan la libre expresión, ¿no? Así yo diga algo que sea de un tema muy sensible y no todos me van a apoyar, pero yo puedo decirlo y nadie me va a decir, estás equivocado. O muchos me van a decir, pero ¿quién va a cambiar mi opinión? Y eso lo veo también reflejado en esta cuestión de los podcasts. Al final, ¿quién tiene la opinión correcta? Yo, aquí está. No es cierto. Pues es que bueno, es lo que le dice Doco a... Es justamente lo que estamos tratando aquí porque no hay una opinión correcta. Y aunque hay una definición como tal, de todos modos, pues a todos los impacta de diferente forma y a todos les puede gustar por diferentes razones. Coméntenos, ¿ustedes cómo les impacta el podcast? Por favor. A nuestros 4 suscriptores y a nuestras tías, por favor, si pueden ahí. Nuestros 4 suscriptores somos nosotros 4. Pues, yo mañana voy a comentar ahí. Un saludo para el chico de Mr. Anderson, el chico de las cámaras. El encargado del audio y el video. Bueno, pues, ¿qué más? Yo creo que ya cerraremos el tema. No, bueno. Pues el tema sí, pero bueno. Bueno, yo siento, no sé qué opinan ustedes. Es importante saber qué contenidos consumen ustedes en podcast. Hace rato ya más o menos cada uno comentó que el misterio, esto y aquello, pero pues parte del por qué son tan populares es qué consumes, porque la gama de temas que se manejan en los podcasts es inmensa. Entonces, ¿ustedes a qué contenido le tiran más? ¿Meño?
Bueno, mira, yo voy a dar una respuesta así muy vaga, más que nada porque te digo, no soy... Voy a divagar un momento. Más bien porque no soy un consumidor así... Nelson, cúbreme. No soy un consumidor de Hueso Colorado de lo que se define como podcast, ¿no? Por ejemplo, yo, como lo decía hace un momento, lo busco más por cuestión de informativa y de entretenimiento. ¿Tú ves noticias en los podcasts? No tanto noticias, pero pues a mí, por ejemplo, me gustan mucho los videojuegos y es el tipo de temas que consumo. Bueno, ahí tienes, o sea, tú te vas mucho por el tema de los videojuegos porque te llaman la atención los videojuegos. Sí. Y como es una cuestión de entretenimiento, siempre están hablando de periodismo, están dando sus opiniones. Y más que nada eso, ¿no? O sea, no es en sí, te digo, podría ser casi cualquier noticiero que puedo emitir en el momento en el que yo quiera o ver una transmisión en vivo. Pero por lo general es eso. Por lo general, cuando busco noticias, pues sí, me voy a los medios más convencionales, tradicionales. El periódico, leyendo el periódico en el baño como todo buen doncito. Pues ya el periódico no tanto, ¿no? Ya más bien el teléfono. El periódico chido, digital. Oye, estaría chido que de pronto el teléfono abriera las noticias y se extendiera así como periódico. No les des ideas. Algo de nostalgia. Claro que sí. El periódico yo compraría ese producto. Los periódicos ya ahorita para lo que sirven es pues prácticamente es sustituto de papel higiénico, ¿no? Todavía hay algunos viejos lobos que compran el periódico. Yo sigo usando lija, entonces pues no sé. Sigo usando cinta tape. Sigo usando piedras. ¿Tú, Ray? Yo, podcast como tal, lo que consumo son acerca de esta cuestión subversiva. Es lo que más me gusta, así. Punk. Punks, disidentes, así. Es lo que más me gusta escuchar. Y pues ya misterios. Misterios misteriosos, de los misterios extraños. Pero misterios. Asesinos en serie y eso no. Misterios. Ese soy yo. OVNIs. El universo, las construcciones antiguas pero ya no me gusta tanto escuchar que lo hicieron los extraterrestres, me gusta más bien como que... ¿Cómo? Pues sí es lo mor. No. Ver el History History Channel que se volvió una cuestión de extraterrestres. Y la voz de Don Cangrejo. Ya hablaremos de ese pinche doblaje. Déjalo porque va a ser otro tópico a tratar en este programa, pero... Sí, o sea, de lo que más consumo es contenido así como de misterioso, filosófico y disidentoso, así como... Disidentoso, no, una nueva palabra. Disculpe, disidentoso. No son las cosas que una persona dice para sentirse inteligente. Disidentópico. ¿Estoy despedido? Pues sí. Esos son los temas a los que más recurro. Eso es lo que más recurro, así como todo esto. Entonces se podría concluir de alguna manera que al ser los podcasts, al tener tanta gama de temas, pueden atrapar a cualquier público. Es decir, hay un podcast para cada quien. Sí. Es que, mira, ahí voy a hacer otro pequeño paréntesis, pero ahí en cierto punto está bien, o sea, hay un podcast para ti. y el podcast que probablemente nosotros sea hacemos, probablemente este sea el podcast para ti. Porque este es el podcast del Do It Yourself, ¿no? Este es el podcast del Do It Yourself, es el podcast del low cost, el podcast de 3 cámaras que fallaron. Este es el podcast en el que todo es artificial. No es está hecho todo. Y del cable roto, entonces es para ti. Entonces, bueno, ¿y tú qué consumes? Yo consumo papitas. De podcast. Contenido. Ok, ya. Bueno, pues yo de contenido de podcast sí soy mucho de contenido de criminalística. Me gustan mucho los misterios también, pero más misterios sin resolver, de desapariciones, de todo ese tipo de cosas. Ese programa estaba bien perro. A mí los asesinos en serie sí son un tema que me enajena y me gusta mucho. De hecho, hay un podcast que escucho que se llama precisamente Asesinos en Serie. ¿No eras fan de ese programa de televisión que se llamaba Misterios sin resolver? Por supuesto que sí. Y lo volvieron a hacer en Netflix y vuelvo a ser fan de él otra vez. Todo ese tipo de contenido a mí me llama mucho la atención. A mí me gustaba más, aunque usted no lo crea. También era buenísimo. El viejito y el nuevo. Ya es que hicieron 2.
A mí más el viejito. Yo más veía el viejito. El viejito también. estaba bien perro. El nuevo sí estaba bueno, pero Tal vez eran muchos timos, ¿no? Bueno, Es que es lo interesante de... ¿cuál de estas dos fotografías es falsa? que era muy fácil equivocarte. ¿Cuál Ya de estas ahorita- dos fotografías es falsa? Ah, bueno, y luego... Yo buscando las fotografías. No, es que la voy a poner en post. Sí. Ah, sí. Y bueno, ¿verdad? Pues sí. No, sí, yo consumo ese tipo de contenido. Te digo, lo de los asesinos en serie, sí soy fan. De la criminalística, desde el punto de vista también de eso, me gusta mucho el periodismo de investigación, me gusta mucho todo ese tipo de cosas. También me gustan los temas paranormales, pero yo no soy creyente para empezar de los Desde temas el punto paranormales. de vista escéptico. Sí, me gusta mucho el ver cómo la gente se enajena con ese tema, pero el halo de misterio que envuelve cualquiera de esas cuestiones me Como gusta cuando mucho. se aparece la Virgen en un hot cake. Ah, claro que sí. En el trasero de un perro. En una tortilla de harina. Pero, por ejemplo, fíjate que yo también consumo eso, contenido paranormal, pero desde un punto de vista meramente escéptico, de hasta dónde puede llegar la misma alucinación que trae uno. Sí, porque bueno, yo soy escéptico, pero no estoy diciendo que si no se me aparece una chingadera aquí no me voy a orinar en los pantalones. Y eso lo trataremos en otro programa. Estén atentos. Me orinaré en los pantalones en el siguiente programa. No, el contenido paranormal. Ah, ok. Y de todo eso encuentras un podcast que te sea ameno, Daniel. Sí, de hecho he encontrado muchos. De hecho es uno de los... me he fijado que es un tema muy recurrente dentro de los podcasts. Hay mucho que abarcar ahí. Y también consumo mucho comedia. Me gusta la comedia para pues, relajarme, estar a gusto. Soy fan de ciertos podcasts de comedia que... pues eso es para ya como que no pensar, como que desconectarte un ratito y relajarte. Y básicamente acerca de estos contenidos, y hablando de que hay un podcast para cada persona, me viene a la cabeza el hacer una comparativa con tecnologías antiguas. Por casualidad. No hay un guión aquí. No, el caso es que hacer así una comparativa de tecnologías antiguas, de que antes había un programa para cada persona o no. Es que sí, bueno, ese es un tema Por interesante. ejemplo, en la cuestión del radio. Es un tema interesante de que desde antes ya... Esto es un tema de antes, no es nada más de los podcasts. Antes existía un programa de televisión para todos. O sea, para cada persona. El Chabelo. Bueno, Un saludo. Podría decirse que el problema con la tecnología antigua era la distribución y el tiempo. Antes tú no podías escoger qué ver. Es decir, a cierta hora en ciertos canales estaba esto, y si te gustaba lo veías, y si no, Y pues te lo no perdías. no veías nada. Llámese que si determinada caricatura te gustaba de niño, esperabas hasta la hora que la tenían que emitir para poder verla, y si te la perdiste ese día, te tenías que esperar hasta que volvieran a reiniciar Dragon Ball para saber qué pasó con Raditz. Dices que te tenías que aguantar Baby Police para ver a los caballeros del Zodiaco. Sí. Sí, ¿Qué exactamente. pinche aberración era eso de Baby Police? ¿Nunca viste Baby Police? Eran unos policías bebés. No. Baby Police viene de Ciudad Bebé. Baby Bueno, Police. sí, pero eran unos bebés. Era de cuando Era una estuvo, ciudad de bebés. Era en el- cuando estuvo de moda hacer todo bebé, ¿no? Los Muppets Baby. Sí, de hecho hubo un Baby tiempo en el que Police, eso las estaba- Babalities también Y salieron en el Po- Mortal Kombat. el tópico de Baby Police era antes de que nacieran los bebés vivían en el cielo esperando a bajar sus almillas, y todas las tenían una ciudad ahí. ¿Qué Había pinche depravado hizo eso? No mames. y qué pinche depravado se levantaba a verlo. Está como Ángela, ¿no? A verlo todas ¿Quién las es mañanas. el que Oscar, ¿no? Que se queja del póster de The Office. ¿Has visto The Office? Ah, Bien. te la recomendamos. Bueno, yo sí. Ya me lo han recomendado. Nuestro ingeniero de audio me lo ha recomendado mucho. Es buena. No. Es debatible. Bueno, ¿y luego? Bueno, Bueno, yo ese era nada el más tópico- quiero ese aclarar. era el tópico A mí lo de que me Baby pasa Police. con The Office, yo no digo que esté muy buena, pero yo la siento como una serie de drama, no como de cotorreo. A mí me duele. Yo estoy así, Es que ay, ¿por qué nosotros le somos pasa team tanta- cómo conocí a tu madre, entonces por eso chocamos. Pero a mí sí me gusta The Office. Sí, cierto. No, Entonces, yo no más sé, bien entonces- sí me gusta, pero yo la percibo Entonces no sé como qué está algo pasando. dramático, no como algo de cotorreo. Bueno, el caso es que otra comparativa con las tecnologías pasadas de los podcasts es
Con los programas de radio, por ejemplo. De hecho, la deformación de los podcasts viene del formato de audio de los radios. Por cierto, que vamos a tener una sorpresa. Vamos a invitar a un viejo lobo de la radio. Vamos a tener una entrevista con un antiguo locutor ahí, que nos hizo el favor. Al final se las vamos a dejar colaboración para con que nosotros. se queden ahí. Y creo que la deformación precisamente del radio viene eso, es un formato de audio, solo que el radio tenía la misma cuestión que con la televisión. Lo que estuviera en la radio lo tenías que escuchar y a quien estuviera en el momento. O claro, había varias estaciones, pero había un número limitado de estaciones y de programas sucediendo en ese momento. Pues, pero básicamente también lo puedes grabar, ¿no? O sea, lo que nos ha facilitado la tecnología de tenerlo inmediato. Nunca les pasó grabar la música de los estos y que hablar el pinche locutor. Siempre, pero ya era algo que te lo tenías que aguantar y ya sabías que... Pero ahora las escuchas, o si no han tenido oportunidad de escuchar una cinta rescatada, hasta cosas así como sientes acá el lo-fi. Somos tan viejos. Al escuchar así de que... Y eso fue la del moño colorado. Y seguimos. Otro ladrillo en la pared. Yo ya hacía mis remixes de rolas del radio, o sea, así mezcladas. Los mixtapes. Y bien, llegando a ese punto, ¿qué programas de radio solían escuchar? Ahora que fuera de los podcasts, en ese tiempo que escuchaban en la radio. Tú siempre me cuentas de algo. Yo lo quiero contar. Yo te quiero... Yo te quiero mucho, amigo. McCluster siempre me ha hablado de un programa que escuchaba que se llamaba Energy. No era un programa, era toda era una rama de una radiodifusora que todavía existe. Y esa rama se llamaba Energy 820. Pero la transmitían 24 horas al día. O sea, era una estación de radio. Tenía varias estaciones de radio esa empresa. Una se especializaba en música grupera, banda. Otra es más música así popera, noventera, 2000era. Y tenía su rama así disidente, sarcástica, rebelde, irónica, punk, mugrosa. Sí. Chichis, pelos. Pasaban puro sangre de genere. Puro rock, puro heavy metal. Y de generaciones de heavy metal. Pero si era heavy metal underground, o sea, heavy metal pesado o heavy metal comercial. Mira, era underground para aquel entonces, porque para aquel entonces los únicos que conocían nombres como Iron Maiden, Judas Priest, pues eran los viejitos. Y a nosotros no nos llegaba porque lo que pasaban en tele, en MTV, pues era Limp Bizkit, Nirvana, sí. Todos esos grupos noventeros, 2000eros. Entonces ahí fue donde yo empecé a escuchar ese tipo de música y en base a eso empecé a estudiar música, a tocar rock y a conocerlos a ustedes. O sea, todo por la radio. Estábamos en ese programa. No es cierto. Todo por la radio. Y te digo, ¿dónde está ¿por qué lo comento? Y se me hace culero porque es una cuestión muy... ¿cómo es esta palabra para decir algo contrario? Irónico. Es paperipáctico. Es muy irónico. Es muy irónico que todavía ahorita ya con la evolución de la radio, con la evolución a los podcasts de los y todo nuevos eso, medios, todavía exista esa radiodifusora, pero no la que a mí me gustaba. O sea, sigue existiendo su rama de música popera. Oye, sí, de hecho, yendo a eso, últimamente yo he escuchado mucho la radio por mi trabajo y no he encontrado, ¿verdad? De veras, ese amor por la música o lo más cercano, y me encanta el programa, es Púrpura. Que es muy buena música, rock clásico de Durango. tiempos. Sí, algo como lo que cuentas, o sea, algo punk, algo disidente, algo fuerte, algo socialmente reprobable. Algo pornográfico. Y está culero porque algo sucio. Parece que yo soy el único pinche viejo en la ciudad de Durango. O sea, todos mis conocidos de mi edad, nadie la conoce, nadie la conoció, nadie la No, yo no. Oye, es que tal vez es una estación fantasma que tú creaste. Oye, como una manera de bloquear la realidad. Solo su radio lo captaba, ondas extraterrestres. Pues a ver, si alguien más en Durango escuchó Energy, ¿qué? Es un efecto Mandela. Energy 820. Si alguien más en Durango escuchó Energy 820, déjenos en los comentarios y contáctenos porque tenemos un efecto Manuela. Sí, díganme si estoy loco ya de una vez por todas. Pero claro que yo, pues... ¿Qué programas escuchaba, Ray? Tú,
Yo muchos, no escuchaba pues, todo el radio. que sea. Yo desde No, radio- yo sí escuchaba radio. Mira, yo escuchaba se las radio. pongo así. Yo estuve en el radio. Yo fui al radio a hablar cosas ¿A cuál? extrañas. No me acuerdo cómo se llamaba. Otro efecto Mandela. otro solo no loquito. recuerdo. Ahora Otro creo que se llama La Tremenda. La tremenda, pues todavía existe, Todavía ¿no? existe. Existe la se llama Tremenda, igual La se llama Tremenda. La Lupe. Sí, es La Lupe. Y La siguen Tremenda. pasando la música más culera que te No puedes sé, no sé si sea La Lupe o no, pero sí que sigue pero sí. Pero es de un grupo que tiene mucho poder aquí en Durango, ¿no? En la primaria teníamos una compañera que le decíamos La Tremenda porque escuchaba mucho esa difusora. Pero sí, o sea, no, esa sí se llamaba así, ya no se llama así, pero sí se llamaba así, ¿verdad? Pues yo todavía hasta hace unos años lo ubicaba. No, y, sí. bueno, es que les digo que no sé si cambió a La Lupe, pero la de que la estación sigue. Mira, era bajo el mismo 96.5. tópico. Allá Sí. de estar. Allá de estar. Si lo sintonizan ahorita, allá No de manches, estar. ¿te acuerdas de las estaciones? Sí. No, yo de eso no llego a ese grado. Es un señorón. Sí. Es un señorón. Por eso lee el periódico. Él que- él llegó a jugar Mega Man X original en un super. A ustedes también les lleva a tocar. ¡No! ¿O a ti no? PlayStation A One. mí sí, ay, oílo, no, a mí sí me tocó eso que acabas de decir. A mí me tocó Pero jugar al no, al pero Tony bueno. Hawk cuando los gráficos. Ahí va, es que yo sí escuchaba la radio, pero esa no la ubico. Es Yo lo el, que el meme ese de que escuchar música que te recomienda el algoritmo de Spotify y luego está así un monillo, y luego escuchar música que te recomiendan tus amigos y luego está un monillo más mamado y luego sale el Magnus acá explotando así. escuchar la estación de radio. Escuchar la que te estación de dice- radio fantasma. Yo lo que consumía en cuestiones de programas de radio mucho era La Mano Peluda. Me encantaba Juan Ramón Sáenz y las historias. Me gustaba mucho el formato de que la gente hablara y contara sus propias historias. Creo que viene mucho al tema de gente común contando sus propias experiencias y demás. Y el halo de misterio que envolvía todo eso. Pues son temas que a mí siempre me han llamado la atención y me gustan. Y yo creo que desde entonces viene eso. Y fíjate que dejé la radio por mucho tiempo después y ya después también empecé a escuchar en la secundaria. Hasta la secundaria volví a escuchar radio y era O sea que eso lo escuchabas de niño. en mano la peluda. primaria. Pero en ningún momento llegaste a escuchar la estación de radio que dice Magnus. No, eso es que no existe esa radio. Eso en sí era una leyenda que Es un yo debía es un haber efecto, contado. yo estoy con es un efecto Mandela. Debía haber contado esa leyenda en La Mano Peluda. Ándale, vi un capítulo escuché un capítulo de La Mano Peluda donde hablaban de una estación de radio. Vuelvo a instar a la Fantasmita. gente de Durango a que nos diga si alguna vez escucharon Energy Gay. 820. Hashtag que vuelva Energy Otra vez 820. a nuestras tías que son nuestras únicas suscriptoras. Díganos por favor si existía esa estación de radio. ¿Qué más? Dan Moy. Básicamente eso, fíjate, porque ya ¿Y después si en te la secundaria... asustaba, Daniel? Ah, claro de que niño? sí, no, hombre, lo que le sigue. Pero me gustaba, ahí estaba de cabrón nomás escuchando, nomás por pinche morbo. ¿Te acuerdas de alguna historia que les llegaste a escuchar allí? Ay, bien así acordarme. Me acuerdo de un tipo que se me hace que vio el Mago de Oz para esa vez. Ya hasta Bien. después lo descubrí. Yo ese día estaba bien asustado porque el güey llamó y estaba diciendo que él en su rancho, que una vez estaba todo oscuro y se despertó en medio de la noche y que había un tornado afuera. Bien pinche marihuana. El pinche crico. Yo ya dije que Oye, yo me escuchaba de imagino radio. a Juan Ramón Sáenz así escuchándole. Este pendejo. Si lo que tengo que aguantar por unos pesos. Lo bueno es que me pagan bien. En paz descanse, Juan Ramón. En paz descanse, Juan Ramón Sáenz. Sí, me acuerdo de esa pero yo estaba de morrillo así como que, verga, no mames. Volteaba hacia afuera de la ventana a ver si veía lo mío. Yo, fíjate que hablando de eso, también yo consumía mucho de ese tipo de contenido desde morrillo. ¿La Mano Peluda también? Sí intentaba, pero casi nunca la pescaba en el radio. Ahí están las desventajas del radio. Lo que sí es... Eso es lo que decimos precisamente. Lo que sí consumía muchísimo era televisión, pero de pues toda esta cuestión darks, gótica, de Lacrimosa, Tilo. Ya. sí. Pues sí, bueno, de películas de niño siempre me gustó El Cuervo, Yo nunca entendí que era el cuervo, era un superhéroe, era un sí, antihéroe. era un cómic.
Ah, ¿era un cómic? Sí. ¿Era el que actuaba Brandon Lee? Era un cómic que volvió de la muerte y con sus hojas derrotaba a los Y malos. también, Pinche cómic. Cabrón. también veía mucho, aunque usted no lo crea, Misterios sin resolver, Escalofríos Pero eso ya era televisión. por cable. Sí. Oye, ya era es que, televisión. bueno, ahí hay que aclarar determinadas cosas. Sí, de eso que era de televisión. Sí. Pero yo va muy ad hoc. Lo máximo para mí era ver Caritele los sábados. ¿Para quién no? ¿Para qué Pues niño para de los que 90? tenían cable. No, pero Ray fue niño en los 2000, ¿no? Nosotros fuimos niños en Yo los nací en el 90. 91. Tenía 10 años. Pues Sí, fue niño en los 2000. Fue niño en los 2000. Total. Ray es generación de cristal. Te creas. Es que se rompe con cualquier cosa. Y de Te radio. van a funar por ese comentario. No, que se rompe las piernas por cualquier cosa. Soy el hombre de cristal. Ese mero. Cosa que nadie conocía esa película cuando salió la de Fragmentado y la de Glass. Perrísima. Yo esa película, yo la vi cuando salió en el cine. Estaba Y bueno, chavalito. así, no, pero todo chorreado. Todo Pero chimocoso nalgasmeado. de radio, pues yo llegué a escuchar Korn en el radio, pero no sé ni Korn. ¿Qué es? Con- Korn. Los pues sí, comerciales era- de Cornflakes, tú los escuchabas en la radio. Llegué también a escuchar en la radio los mejores éxitos de la electrónica. Fíjate, pues yo me de acuerdo cuando escuchaba la radio pero ya era en la secundaria, cuando él estaba en la primaria, y sí es cierto, pues oía Linkin Park, Fíjate. Papa Roach, los que estaban de moda en esos días. Ahorita en estos tiempos ya no hay rock de moda, ¿verdad? Ahorita son los nuevos clásicos en la radio. Música de viejitos. En paz descanse Chester Bennington. Pero esa música Y ya no Chris la Cornell. pasa, Y Chris ni Cornell. MTV, ¿verdad? No, MTV ya no pasa música. No, eso ya no existe, meño. ¿Qué es MTV ahorita? Mujeres desnudas en playas con mucho dinero Acapulco y Shore. problemas estúpidos, básicamente. Acapulco Shore, sí. Las de Sweet 16 ya Y grandes. las Kardashians. Chale. Pues yo cuando llegué a escuchar radio así a conciencia, pues música, programas, nada más los que oía en la mañana en el camión. Había uno de un tipo que hablaba así con la voz bien gruesa y le hablaban las mujeres y le decían: es que tengo problemas con mi marido. No, tranquila, pequeña. Esos programas siempre son clásicos en la radio. Decía: tranquila, La pequeña. doctora Corazón, todo ese pedo. Cree en ti, cree en lo que también vales. llegué a escuchar radionovelas, también ni recuerdo una así específica, pero sí estaba bien chido los efectos de sonido que se aventaban. Y entonces Te él digo que- cabalgaba. Te digo que hay que tener de esos aquí, radio, así de. Y dijo: detente. Y así fue. Hay que tener de esos. Y el para pa. Entonces, Y el llegué sonido a escuchar del film. radionovelas pues en aquellos ayeres. ¿Tú llegaste a escuchar radionovelas? Claro. que El sí. Santo no lo llegaron a. No, Calimán. Calimán salía en la radio, sí, señores, claro que sí. ¿Y tú ¿Cómo no? llegaste Con a escuchar todo gusto, Calimán? Claro que sí, señor. ¿Cuántos años tienes? Tenemos 50 y... 36. Editen esa parte, por 34 favor. tenemos. Tenemos 34, sí, es cierto, sí lo llegaron a pasar en la. Mentalmente es otra historia, pero físicamente sí tenemos. Pero esos. algo curioso conmigo es que yo llegué a ir a una... No sé si ya les comenté en este programa. A una Que ya cabina, duró la grabación más de 10 horas. a una cabina de radio. Yo llegué a participar en un radio porque era muy curioso ver a un niño de mi edad, como a los 7, 8 años, que contaba chistes muy extraños, que ni siquiera yo entendía, pero la gente se reía mucho. Eran los efectos de sonido de ahí de. No, yo lo hacía en las reuniones familiares, porque Oh. pues, yo escuchaba esos chistes en la tele o de mis tíos grandes y los volvía a contar y les daba mucha gracia. Típicos papás que les da risa que su hijo dice popó. Ah, Bueno, en aquellos tiempos era popó. pendejo. Ahorita si dices pendejo, verga, ya. y Puta. me llevaron a la radio a contar chistes y ahí andábamos. Y mi mamá lo ha de haber grabado por ahí en cassette, pero pues ya se perdió. Queremos esa grabación. Oye, Vamos a poner esa oye, grabación es en uno de los cierto. programas. Yo creo que, no digo que nosotros, ¿verdad? Pero ¿quién no hizo ese tipo de grabaciones en cassette?
en las grabadorcitas que teníamos. Yo no. No, Ustedes eran demasiado ricos, no manchen. Tenían demasiada tecnología a su alcance. no, bueno, yo no de niño. Acuérdate que en Yo- ese tiempo Daniel andaba acá en los sembradíos de algodón y todo ese pedo. Oye, en un cumpleaños me regalaron de regalo de cumpleaños exhibir, me rentaron la de Casper. Yo me sentía soñado, jamás había visto una cosa Casper. tan maravillosa en mi vida. Buena movie. Pues, ahí sale Cristina Ricci. Cristina Ricci. Y Por eso no les gusta. También salía Es una... mi crush desde esa época. Es la crush de todos los tipos de nuestra edad, ¿no? Es solamente mía. Yo la conocía. Yo la conocía. Red flag. Bueno, el caso es que... Sí, en el... Volvemos con Meño. Cuando yo fui al radio estuvo muy interesante. O sea, desde esos tiempos me gusta mucho... Bueno, pero No, es que- ¿qué hiciste ándale, en la radio? yo no estaba ¿Qué entendiendo dijiste? Conté chistes y fue una experiencia muy buena. Religiosa. Pero Sí. te llevaron de la escuela a contar chistes. No, lo que pasa es que mi jefe, pues no sé por qué me llevó ahí por una cuestión de que al locutor le debía que... dinero a lo que no sabe es que le debía dinero a la radiodifusora. Un locutor lo de- rentó de- por un rato. Y fue un acto circense. Pasen a ver al extremadamente feo niño que cuenta chistes. Cobró boletos para ver a Ray ahí frente al micrófono. Pero pues era radio, nadie me vio. Ah, cierto. Ah, bueno, Pero pues. me acuerdo que me enamoré de la cabina de sonido. O sea, fue bellísimo. O sea, toda la cuestión de ver el espejito, el que le movía ahí a la mezcladora, las consolas para poner cassettes en radio. Eran cassettes de muy buena calidad. Los singles, teníamos acceso a muchos singles. ¿Podrías decir que desde ese momento para ese tipo de cosas nació tu amor por los audiovisuales. por las cuestiones audiovisuales? Uf, nunca acabamos. Pero Es una de tantas. es una de tantas experiencias que me llevaron a echar mi vida a perder con el audiovisual. Pero que sí, me llevaron por el mal camino. Sí, que me llevaron al camino sinuoso. A y batallar tormentoso económicamente. del audiovisual. Estudien, muchachos. Y pues en sí pues consumía los programas que salían por casualidad cuando estaba en un taxi, en el camión o incluso de mis primeros artilugios para escuchar música, un Walkman. A veces que el cassette ya le di 5 vueltas a las de Eminem, pues ponía... Yo nunca el tuve un radio. Walkman. Tuve un Dixman. Tuve un Dixman ya después. Ah, yo nunca tuve un Discman. Ah, pero cuando tuve Dixman creo que ya había iPods. Tampoco tuve un iPod. ¿Y ¿Qué tuviste? Y cuando tuve un Walkman, iPod Walkman. ya había smartphones. Ah, sí, para ese entonces ya era adulto y ya trabajaba. Sí. Ahorita voy a sacar mi iPod y voy a poner mi Zoom. Ah, pero tuviste un Los Advance, une. Daniel. ¿Eh? Tuviste un Game Boy Advance que nos prestabas a nosotros. Ah, sí, no era mío. He de confesar que no era mío. Chale. No era mío. Yo también tuve un Game Boy muy bonito que prendía luz. Un Game Boy Light. Bueno, ya, pues ¿qué más? Pues eso fue mi experiencia con la radio. Más bien fue dentro de la radio, no tanto en la radio. Y pues... precisamente yo teniendo como 6 o 7 años conté un chiste de esos coloradotes. No me acuerdo bien de qué se trataba, pero decía muchas groserías y les daba muchas gracias. De los de Pepito. Los de Creo que Pepito sí. eran un clásico. Creo eran que un sí era clasicote. Yo Pepito era los contra que el me diablo sabía arriba de una especie de patineta que le cambió el nombre. Ah, no mames, ya me imagino. Y ya, pues les dio mucho. Y yo no sabía ni qué estaba diciendo, pero veía que la gente se reía. Chale. Pero fue una experiencia muy grata y me gustó ese rollo de la locución o de hablar así con inflexiones y doblaje, todo eso. ¿Creen ustedes que hablando de la radio y hablando de todo el podcast y todas estas nuevas, el streaming y todo, reemplace a todas estas cuestiones, que el streaming desplace lo que vendría siendo la televisión? Perdón. O que los podcasts reemplacen a lo que vendría siendo la radiodifusión. Pues ya lo reemplazó. Mira, De hecho, bueno, ya ¿ustedes muchos qué opinan? locutores de ¿Ustedes qué radio opinan? tienen sus podcasts. mira, ahorita sería fácil decir, nah, la radio sigue vigente. Bueno, sí, sigue vigente porque todavía no se muere la gente que no conoce los podcasts y solamente escuchaba radio. Todavía no se muere la gente que no sabe qué chingados es un streaming.
y todavía ve programas en televisión. Y esa generación yo digo que va a acabar con nosotros. Cuando nosotros nos muramos, ya no va a haber... Mi sobrino, por ejemplo, ya no ve tele. Ya él todo lo ve en YouTube. Cuando yo me muera, él no va a saber lo que es sentarse a ver la pinche tele. Y que tiene sus cuestiones positivas, ¿verdad? O sea, que no vea tele. A lo Fahrenheit 451, ¿cómo se llama ese libro? No sé. Sí, Fahrenheit 451 sí, de Ray Bradbury. Pero ese es el asunto, o sea, mi sobrino ya no sabe lo que es eso, levantarse a verla, a esperar un programa de televisión en la mañana. Él lo quiere ver en el momento y lo pone en YouTube. No sabe lo que es esperar a ver Dragon Ball Z hasta que se regrese para saber qué pasa, ¿verdad? Lo que es ver Baby Police para... no sabe lo que es Ay, güey, busquen Baby Police en No, YouTube veía los cariñositos, me levantaba a ver los cositos cariñositos. Oye, con los ositos siempre fui un niño muy raro. Entonces, los ositos cariñositos evolucionaron en los monos arcoíris. ¿Existe esa madre? Sí. Ay, bueno, es como que una metareferencia dentro de los chicos del barrio, que no son los de la laguna. Ya. A lo mejor es eso, es cuestión de que simplemente se va reciclando y va evolucionando, reciclándose y adquiriendo nuevas cosas, los medios de difusión. Y viene siendo lo mismo, ¿no? Esa forma como de entretener y a la vez conectar con la necesidad humana de pertenecer a una tribu. Fíjate que yo concuerdo un poco con Meño, pero sí difiero en el rango en que sí es verdad que son las generaciones antiguas las que aún siguen manteniendo muy vivo todo eso. Pero creo que las generaciones venideras no lo van a consumir al mismo grado, pero creo que va a seguir existiendo, que no va a haber una cuestión de que lo mate por completo, porque quieras que no, la televisión, la radio y todos estos medios antiguos siguen dándote la sorpresa de las cosas. Ahorita las generaciones yo siento que están muy acostumbradas a lo rápido, es decir, veo Netflix, quiero ver esto, me aviento toda una serie y me la puedo aventar en un día si tengo tiempo, y demás, y tienes razón, no existe esa cuestión de la espera. Sin embargo, yo sí he llegado a notar, y me refiero a generaciones pequeñas, que se aburren. O sea, en determinado momento también ya mejor ven televisión. Porque los papás la están viendo, pero mejor la ven porque también se aburren de tener que elegir. Se aburren de tener que decir, ay, ¿ahora qué veo? La típica de Netflix de tanto contenido y no sabes qué ver. Que te tardas más en Netflix escogiendo qué ver que la película. Y la televisión te ofrece esa cuestión, te ofrece prenderla y lo que haya y se chingó. Por cierto que para que haga ruido, para lo que sea. Muchas películas bien chingonas yo las agarré, yo las pesqué en la tele. Y bueno, ya no sé por qué nos estamos yendo hacia la tele del radio, pues pero tiene que ver con las antiguas tecnologías y bueno, es que pienso que en la radio pasa lo mismo. Los podcasts y todo, va a haber un punto. Llega un punto en el que ya no sé qué podcast escuchar. Yo me acuerdo haber descubierto la canción de Child in Time antes de Shazam en el radio. Antes de Shazam y de Google, yo estaba escuchando Deep Purple, pues. Y dije, no mames, se escucha bien perro eso. Y me esperé a que se acabara y neta, gracias a la divina providencia que acabó y el locutor dijo cómo se llamaba la chingada. Sí, a veces no siempre te dan suerte. Pero ahora, por ejemplo, tú quieres descubrir música nueva, pero el algoritmo te da lo mismo. O sea, yo a veces digo, sorpréndeme Spotify, lléname, dame algo diferente, y no. Y es que también existe esta cuestión de que un podcast o una película de Netflix la puedes repetir cuantas veces quieras y verlas cuantas veces quieras, lo cual está bien y le gusta a las nuevas generaciones, pero también siento que hay un punto en el que ya no quieres y quieres que te sorprendan o quieres que haya algo nuevo o algo que ya viste pero que tú no elegiste y ahí descubrir. Está. Bueno, probablemente yo pienso así porque por mi resentimiento a que ya no existe esa radiodifusora que y por eso quiero que en algún momento termine la radio. Que muera la radio si no existe. Más porque mi pensamiento pesimista me lleva a pensar en las utopías posapocalípticas. Utopía posapocalíptica. Ahorita está bien. Meño va a salir con una cuestión de que yo quiero que muera la radio y todo y que haya un apocalipsis zombie para que ya nadie la pueda escuchar. Entonces, y que mueran los podcasts y todo. Yo creo que para allá vamos, si no es que ya estamos en alguna de esas pinches realidades. Pues, pero viniendo de eso, también he visto No, es cierto, o sea, de hecho yo mismo, como comenta Daniel, a veces quiero música nueva,
y en el radio no la voy a encontrar, pero busco una aplicación de radio y es lo que me lo va a ofrecer, la experiencia de lo nuevo, de la música que, cabrón, buscarle otra vez quién es este grupo. ¿Quieres que esta no? persona. El futuro es hoy, viejo. O sea, la tecnología sigue avanzando, las cosas siguen avanzando y nos tenemos que ir adaptando. Vieras que yo una vez puse una aplicación de radio en la compu. En ese tiempo tenía una Windows 2000. Windows En esos 1000. tiempos tenía una Windows En esos 2000. tiempos era una Windows 2000. ¿Tú tenías computadora? Y la corrió. Tú tenías casa. Y corrió esa aplicación. Y en ese tiempo no se le decía aplicación, se le llamaba programa informático. Y pues en esa estación de radio escuché así como hip hop de Arabia, así. Así bien raro. Y se me hizo bien interesante, o sea, el factor sorpresa, ¿no? O sea, y hablando de eso de las nuevas generaciones que a veces buscan en lo viejo, también siento que nos pasó como cuando nosotros llegamos a este mundo que no conocíamos nada de viniles, el 8-track. Es que, fíjate, Sí. a ese punto precisamente voy. Muchas cuestiones sí han desaparecido medianamente, pero nosotros nos interesamos y las seguimos. De hecho, ahí hay una cuestión de que hay nuevos tocadiscos. Ya habían desaparecido, los discos de vinilo ya no se producían y ahora se están volviendo a Se producir. están produciendo otra vez. Sí, en Mix Up, en Liverpool y en varios lados. Y carísimos. Y carísimos. Pero ya, pues, es que ya es una cuestión para coleccionistas, ¿no? Sí. Ahora todo es coleccionable. Pero, hasta uno es coleccionable. por ejemplo, mira, ahí está el DVD. ¡Oh! Casi lo logra. Casi Y llegas. pues, yo me ha tocado así como que ver que quieren hacer fotos Polaroid y todo, volver a esas cosas que ni siquiera A conocían. todo lo mainstream. Que ni Pues siquiera... será por esa naturaleza que tenemos Lo vintage. de nunca sabes lo que tenías hasta que lo pierdes o cómo dices Pero eso? pues son generaciones que no les tocó ni siquiera tocar una cámara análoga. Más vale pájaro en mano que Pero ciento ¿quién está volando. recuperando eso? ¿Gente vieja o gente que no Gente lo conoció? nueva, gente que no lo conoció. ¿Gente que no lo conoció? ¿Y por qué? Pues no sé, llama la atención. Es que esa es la cuestión, o sea, ¿por qué no sale Los malditos hipsters, no, supongo. Pues es parte de... Ya DJ evolucionó, ya no son hipsters. Ya el mundo es hipster así como el mundo es otaku. El mundo es otaku. Es un mundo en el que no quiero vivir. Imagínate un otaku hipster. Ya vives en ese mundo, Daniel. Maldita sea. Tú eres un otaku hipster, Yo Daniel. estoy esperando una cuestión Bienvenido a la apocalíptica utopía. como Meño. también. Tú cuando sea el posapocalipsis del metaverso, ¿qué vas a hacer? Yo voy a estar en un sillón y voy a hacer mi avatar de mona china. No, yo sí voy a hacer un mono chino. Pues no, pues Me voy a poner de nombre de Yo usuario creo que- Grandes Boobs 69. vamos a dar nuestras conclusiones, ¿no? O sea, No, ¿por qué no? si llegamos a Bueno. lograr la meta de este primer programa de descifrar qué onda con los podcasts, No, qué pues huele no. con los podcasts. Está cabrón. Pues yo creo que lo que podemos sacar en limpio de todas las idioteces que dijimos es que hay un podcast para cada persona. Hay un podcast para ti y para ti y para ti. Y probablemente sea este. ¿O Y pues que es una más de las cuestiones que están evolucionando. Las tenemos hoy. Y no es malo. Y probablemente no sea la última. No tenemos la imaginación para llegar a que después de los podcasts y del streaming, ¿qué otra cosa viene? el hiperpodcast. Porque se viene el metaverso, el ultra podcast, el ultra instinto podcast. No, el podcast de escandinavos eslavos. Vegetariano. Vegetariano. Podcast anarco cholopón vegetariano. Ay, güey. Meño, tus conclusiones, ¿tú qué sacas en limpio de todo esto que dijimos? Pues yo saco de conclusión que no sé, yo no creo que vaya a seguir, no creo que me interese mucho en los podcasts, te digo. Es una cuestión nueva y no es que no me interese el nuevo, sino que es nueva entre comillas. Todo lo que yo ya puedo captar de un podcast lo he encontrado en otros medios. Y pienso que a pesar de tener su propia identidad, o sea, sí es una cuestión muy de nicho también. Ah, ya. O sea, no es para todos. Sin embargo, hay mucha gente que yo he llegado a escuchar a parrenderos, a taxistas que traen su podcast. Hay de todo. De Sí. hecho, taxistas es como que un auge completo y camioneros.
Sí. Porque tiene esa facilidad, lo descargas y lo escuchas sin necesidad de consumo de datos, de nada. Solamente Y con una andas ahí cuenta en la premium. ahí en la carretera, no, ya está eso, ni eso se necesita. Muchas plataformas de podcast simplemente lo puedes descargar así. Qué bueno. Viva el podcast libre. ¿Y este podcast tampoco te interesa? La verdad, sí. Vamos a decir que sí. Probablemente no. Vamos a decir que sí. Pero denle like, por favor. Y pues yo creo que mi conclusión es que está interesante esta onda de los podcasts. Yo la verdad sí me animé a empezar este proyecto de Daniel porque ¿qué? Ay, vamos a tener que cortar esa parte. Sí. Bueno, sigamos. O sea que mi conclusión es que se me hace muy interesante esta cuestión de los podcasts y me interesó hacer uno. Más que nada porque tú me conoces que yo tengo prácticamente un pliego petitorio de todo. Entonces se me hace un foro interesante para expresar mis ideas. Uh-huh. Y sobre todo para congregar a gente que piensa igual que yo. Yo creo que podemos, si no cambiar el mundo, lograr algo positivo, ¿no? Bueno, y eso se me hace que nos vamos. Con eso yo creo que cerraríamos el tema. Pues más o menos esas son las conclusiones a las que pudimos medianamente llegar. Sin recurrir a la violencia. El próximo no se sabe qué pueda pasar. No se sabe si puede haber un próximo. Saliendo de aquí no se sabe qué pueda pasar. Y bueno, ya nos vamos. No sin antes dejarlos con la entrevista que le vamos a hacer a un viejo lobo de la radio. Es un honor poder hacer eso. Sobre todo porque va muy ad hoc con el tema de hoy. Bueno, una vertiente del tema de hoy. Y pues... Bueno, aquí estamos con Jorge Sariñana, un señorón de la radio, un representante de la radio duranguense, de los pocos que quedan, del pueblo y para el pueblo, ¿verdad? Todavía sigue haciendo locuciones, pero ya en otro campo, ¿verdad? Es correcto. No sé si guste platicarnos algo de su carrera, de los programas en los que ha participado. ¿Cuánto tiempo tiene más o menos de experiencia? Bien, pues de entrada, muchas gracias a ti, Ray. Hay un gran aprecio de familia. Cuando yo viví en San Francisco en el año de 1990 al 92, me vi muy involucrado en la cuestión radiofónica en Hayward, California, ahí cerquita de Oakland, San Francisco. Y de ahí empezó mi interés por el micrófono, y las estaciones de radio de Estados Unidos. No todavía recuerdo y te lo voy a platicar porque son estaciones, ahora sí que dentro del ambiente latino, famosísimas. Nadie me dejará mentir que la KBRG, en español, en English, KBRG, la estación que a mí me volvía loco, con sus estaciones, Salvador Romero Campos, creo que de Michoacán o de Jalisco, Néstor Daniel de Argentina, había uno de Durango, no se me escapa el nombre, pero también era muy, muy grande, había varios locutores muy grandes ahí, y Paul Valdés, programas importantes. Entonces desde ahí me empezó a mí llamar la atención de la radio. Entonces yo grababa en cassettes de plástico. No recuerdo qué otro nombre tengan. Son los cassettes. Los cassettes, ¿verdad? Los de plástico. Y con las radiograbadoras yo marcaba las estaciones de radio, sobre todo la KBRG, para pedir saludos, para mí y para la gente de Durango. Y era muy emocionante, pues que el locutor te mandaba saludos. Sí, todavía. Entonces de ahí me llamó la atención y entonces yo quería pertenecer a la estación de allá, a la KBRG. Pero para diciembre del 92, ya del siglo pasado, decido yo venir a vacaciones aquí a Durango y ya no me pude regresar. Sí, esa es una clásica. Ya no me pude, o sea, de poder sí podía. Ajá. Pero la frontera seguía, era diciembre, estaba nevado, ya había pasado por muchas historias de
que te agarren. Sí, varias cosas Y fuertes, atrás. ¿verdad? Ahí. Por angas o por mangas, mi destino está aquí, está aquí, en Durango, y decido ir a una estación de radio que ahorita, bueno, tiene ya más de 20 años, que se llama La Tremenda. Sí. Pero antes no sé si usted recuerde cómo se llamaba. No, y de hecho tocamos ese punto en el programa. No sé si nos pueda refrescar la memoria. Sí, no, esa estación se llamaba Estéreo 97. Y se llamaba Estéreo 97 porque es 96.5, casi 97. Casi 97. Entonces, Sí. estamos hablando de 1993. Cuando Kurt Cobain todavía ni siquiera se hacía leyenda. Ya nevó y relampagueó, y los tsunamis y los urimis ya pasaron, ¿verdad? Sí, no. Entonces, empezó más o menos en esa época en lo que es la radio. Marzo del 93. Bonito año para la radio, ¿no? O sea, bonita época para la radio. Yo me acuerdo que si un artista no estaba en radio, no estaba en ningún lado. Hablando de la radio, ¿ha escuchado usted hablar del fenómeno que están siendo ahorita los podcasts, que es como la nueva radio? Sí, de hecho, familiares y amigos me han recomendado que vea los famosos, que ni siquiera los sé pronunciar. No sé si sea posts o podcast, pero me los recomiendo. ¿Verdad? Sí. El otro día me recomendó mi amigo el Toto unos podcasts de la pandemia. Y nada más escuché como 5 minutos. Dije, oye, de por sí nos tiene bien asustados. Sí, tú y con esas traumándote cosas, mal. Dije, no, es que hay de vente. todo. Y en esta, como siempre, ¿no? También en la radio, el contenido, algunas veces el contenido sensacionalista como que llegaba a más oídos, ¿no? Eran más escuchados, no sé, La Mano Peluda. ¿Qué otros programas se acuerda de la vieja radio allá? No, pues los de las bromas que siguen usando. Es que es ahora sí que, como luego dicen, no nadie va a descubrir el hilo negro de la radio. O sea, exacto. La radio va a ser siempre lo mismo. Uh-huh. Lo mismo. La radio tiene que tener básicamente 3 cosas fundamentales. Primero, buena música, de entrada. Uh-huh. ¿Y a qué le llamo buena música? Pues a verdaderos éxitos. Uh-huh. Éxitos que duraron... Atemporales. Éxitos que duraron años, semanas en los primeros lugares. A eso me llamo yo éxitos. Segundo, programas de contenido. Y en los programas de contenido pues entran el de La Mano Peluda, pueden entrar programas de deportes, pueden entrar, y tristemente lo digo, porque me considero, y no tengo miedo de decirlo, soy 100% apolítico. Uh-huh. Pero pues también son los que dejan. Sí. Tristemente. Sí, pues sí, la radio también es un medio, ¿verdad? Tristemente es lo que dejan, que no me gusta para nada, y lo digo y se lo firmo a todo el mundo. Buenos locutores. Sí. O sea, tienes que tener locutores preparados, locutores que sepan hablar, locutores que sepan expresarse. Dicción. Todo eso. Entonces, si reúnes esos requisitos y estás en radio, significa que estás en buena radio. Sí. Pero también, hablando de tu pregunta, o sea, no sé por qué tengo la percepción, y lo veo a diario, ¿no? O sea, es triste, pero la radio cada día está más apagada. De hecho, yo tengo 6 años que me salí de la radio porque empecé a notar que ya no era lo mismo, ¿no? Ya redes sociales, y ahorita pues lo que me estás platicando viene a darle un golpe, o sea, el punto final. Un knockout, yo creo, Sí. ¿no? O sea, ¿quién escucha radio ahorita? Sí, pues los ruleteros, más que nada. ¿Verdad? Pues sí, pero tristemente, o sea, ahí va. Pon una canción, te gusta, la dejas, y luego, si hay comerciales o si entra el locutor, le cambias. Sí. Le cambias, o sea, ya nadie te atrapa. Nadie te atrapa en la Es radio. muy difícil ahorita, ya no hay retención. Por tantas oportunidades que tienes, en tu celular tienes tu playlist de entrada. Sí. Que eso sí ya tengo yo el mío. ¿Verdad? Me enseñaron ahí mis hijos al playlist. Y luego, pues tienes la USB. No, hombre. Tienes una bocinota también que la puedes conectar con tu Bluetooth. O sea, tienes una gama enorme de poner las canciones que realmente te gusten y que de acuerdo a los tiempos quieres tú disfrutar y vibrar y sentir la pasión de tus éxitos. Uh-huh. Y ya no escuchar
pues no quiero decir, pero Dígalo sin miedo. paja o basura, ¿verdad? Sí, pues sí. Tristemente, y no sé si conteste lo de los podcasts, pero pues sí está ahorita, están pegando mucho. Más que nada, siento que la radio, bueno, no me dejará usted mentir, había como que lineamientos editoriales, Ujú. y en esta cuestión de los podcasts hay total libertad. Bueno, cierta total libertad, pero yo siento que más que nada por eso está atrapando las nuevas generaciones. Siento yo. Sí. Yo en lo personal por eso los consumo, ¿verdad? Porque encuentro otro tipo de cosas que no se encuentran cotidianamente en los medios tradicionales, por así decirlo. Entonces, me dice que totalmente es un fenómeno nuevo para usted el podcast, no se ha aventado todavía ninguno. No, sí me han dicho que grave, porque en una de mis... Me preguntabas ahorita que qué tal de chamba, pues tengo ahorita 4 trabajos, ¿verdad? Y en uno de los 4, soy animador en las carreras de caballos. Entonces, de repente me gustan los chistes. Entonces, Sí. les cuento chistes. Entonces me han dicho ahí mis amistades y mi familia, pues, podcast de chistes. Y no me gustaría hacerlo porque todos los chistes que cuento, pues ya son famosos de alguien atrás. Sí, ¿verdad? Entonces del JJ, del Cola de Caballo, de Polo Polo, de muchos, ¿no? Pero aún así me dicen, de todas maneras cuéntalos, porque pues tú le pones tu toque original, ¿no? Los clásicos. Tú los haces diferentes. Y pues me da temor. A lo mejor me animo un día de estos y ya hacemos uno. Ándele, de hecho, por ahí va la segunda pregunta que le iba a hacer, que qué podcast le gustaría realizar. Pues me gustarían los de chistes. Sí, Sí. más que nada, Sí, no me veo en otra faceta, no. Yo me acuerdo que usted era muy bueno contando chistes. ¿Se ¿Qué te acuerda? tocaron? Sí, yo fui una vez a un programa suyo. Ah, A la medianoche, me acuerdo. yo a ver si en la tremenda, ¿no? Sí, no, viejos tiempos. Sí, lo tenía creo que de 10 a 12. ¿Usted considera que ahorita estábamos de hecho hablando de eso, considera que los podcasts van a reemplazar a los medios tradicionales completamente? Con esta pseudo libertad de expresión, con esta pseudo novedad. No, la verdad no lo creo. Si bien es cierto, las tendencias y la gran cantidad de población que está involucrada en la tecnología, en lo digital, que es la mayoría, la inmensa mayoría, no podemos olvidar a los que por alguna u otra circunstancia jamás van a cambiar. Todavía veo gente que en las calles no pueden levantarse, no pueden comenzar su jornada sin leer el periódico en papel. ¿Sí? En papel. Ajá. Ya no vamos a decir nombres de periódicos, pero lo tienen que sentir, lo tienen que palpar. Hay quienes todavía buscan su revista favorita, o sea, hay quienes también escuchan a locutores todavía de estaciones de radio y también, y ahora la televisión e internet pues también lo ven, o sea, tienen que estar enterados, y yo pienso que es un cúmulo de todo que va a permanecer, o sea, decía hace rato yo que tiende a desaparecer, pero en un término triste, porque yo pertenecía a la radio y porque escucho y veo que cada vez menos. No sé si hayas notado, pero ya casi no hay controles remotos, ya casi no hay eventos masivos. Bueno, ahorita por la situación obvia de que estamos atravesando la pandemia, pero tiempo atrás tampoco, o hacían algo y no iba la gente. Sí. ¿Verdad? Entonces, Como esos eventos donde patrocinaba una estación de radio y se hacía un baile, un sonido, algo así, ¿verdad? sí, o tristemente de los últimos que yo participé, o sea, te subes al escenario y era como ya empezaban los celulares, o sea, ya, así cállate y lo que sigue, ¿no? O sea, así yo lo notaba, así lo percibía yo, y por eso decía que tiene que desaparecer, pero no creo que eso llegue Como el medio como tal. Sí, no, lo dije por nostalgia, ¿verdad? Sí, por la vieja radio, ¿no? Sí, pero... Esos encontrones chidos que había antes donde... Yo recuerdo que en la radio uno escuchaba al artista del momento en entrevista, inclusive a veces hasta en vivo. Sí, pues, sus autógrafos, que sus pósters y todo, y ahora ya ni se usa, creo. No, Era lo padre, ¿no? Porque llegaba el representante artístico con su
con su artista del momento y llegaban con un montón de promoción. Eso era lo emocionante. Deja tú que a ti te tocara un disco, que te tocara una gorra, que te tocara una sudadera, que te tocara tantos regalos que tuve, tantos regalos que hubo de esa magia, de lo que era la magia, y de que llama la primera llamada que se reporte, ahora le vamos a regalar, le vamos a regalar pues sigue a regalar hasta celulares, sigue a regalar, bueno, yo no, mis patrocinadores, ¿no? Y eso era lo que encantaba, inclusive, la magia de la radio. Sí, inclusive hay parejas que se formaron en las promociones, se mandaban en las promociones del mes del amor. Del mes del amor. O que se mandaban saludos yo me imagino como en la canción de los Tigres, ¿no? Que se iban haciendo historias ahí engarzadas y de amor y cosas muy interesantes que sucedían de repente. Sí, así se ponía la radio en aquel entonces, por eso digo que esa era la magia de la radio. El en vivo, el conectar. Sí, ahora ya no es así, pues, pero no, va a permanecer, va a continuar, yo digo, a la baja, ahí como ahora sí que como cosa perdida, pero ahí va a estar. Pues de hecho muchos locutores de antaño se están pasando a los podcasts. Sí, ¿verdad? Curioso, ¿sí? Sí, he visto algunos. Sí, porque pues es lo que ahorita está como que en boga, como que en su apogeo. Es que hay que aprovechar, hay también compañeros locutores que, en respetos, mantienen la vigencia y eso es lo importante. Siento que mucha gente no se toma muy en serio la cuestión de hacer contenido y cada vez tenemos más y más paja. Pero paja, porque también en la época actual es muy difícil sorprender, es muy difícil entretener, atrapar. Es como que una tendencia, ¿no? Esta tendencia hiperconsumista, por así decirlo. Ahora tristemente atrapas, pero ya viral, ¿no? Tiene que ser algo... De veras... nocivo, tiene que ser algo... Nocivo, ¿verdad? Exacto. O sea, y dices tú, pero ¿por qué así? O sea, ¿por qué no la buena? Sí, no digo que sea la mala tampoco, pero... Ahora, también hay que destacar de que gracias a la radio, gracias a esos 20 años, pues adquirí esas tablas que ahora las empleo en trabajos que tú me has visto, en presentador de peleas de box. Presentador de artes marciales mixtas, de kickboxing. Eso, yo lo he visto desempeñarse en la AAA, en las carreras de caballos y en alguna que otra pelea de box. Excelentazo. Hombre, gracias hasta... Me recuerda mucho, bueno, no sé si lo llegó a conocer, pero al que presentaba las peleas en una caricatura que se llama Dragon Ball. No me acuerdo. Sí, bueno, de esas caricaturas de Dragon Ball Z sí. Pero... sí, había un presentador de los combates y me recuerda mucho. Hay que verla. El audiovisual es algo muy importante, la locución es algo muy importante, precisamente nosotros somos fans de los locutores y de los que doblan. Esos son más de reconocer. Saludos, por cierto, a nuestro gran amigo Polivoz de ahí de Radiorama, bueno, que siempre estuvo en Radiorama, el famosísimo Jorge Cacique. Cómo volaba voz ese. Se aventaba de lo que tú le dijeras, Tiene su chiste. Y ahí sí yo, para que veas, Narnia. Pero tiene su... No, esos que doblan voz, mis respetos. Pues más que nada, agradecerle mucho, creer en nosotros, en este proyecto de chavorrucos. Intentando descubrir qué es todo esto de lo digital. Agradecerle mucho participar en nuestro programa La Tertulia Eléctrica. Va a ser el padrino del primer programa, como quien dice. Es un honor. No, el honor es nuestro. Yo le reconozco su carrera y su valentía para enfrentarse a este medio. Pues de nuevo gracias a ti, Rey, te deseo éxito en tu proyecto, a ti y a tu equipo de trabajo. No, pues nada, pedirles que no dejen morir a las grandes voces de la radio o de los podcasts, de lo que escuchen, pero valoren ese sentimiento, esa entrega, ¿verdad? Sí, pues la verdad, mira, ese punto es importante, ¿no? Hay gente que tan lo valora, que ahí está, ¿no? Que te habla, que te contrata, que de verdad, por ejemplo, para mí es muy gratificante y es mágico que en los trabajos donde sigo presentándome, pues me piden un saludo, me piden sí. Me piden la foto, o sea, la gente, hay gente, es más, y a veces hasta de otros lugares, ¿no? De otros estados, vienen, por ejemplo, a veces los paisanos y de repente salimos ahí
en Facebook. No soy muy dado a grabar. No me gusta grabarme. Luego me dicen, grábate, súbelo a YouTube. No se me da, no es lo mío. Lo mío nada más es hablar. El que me pesque hablando, adelante. Yo tampoco digo, no me grabes. No. Y me toman video bailando, cotorreando. Y gracias a Dios que sigue habiendo trabajo. Muy bien. Pues agradecerle de nuevo. Y ahí estamos. Esperemos que esto vaya mejor. Y muchas gracias. La tertulia, ¿cómo se llama? La tertulia eléctrica. Bueno, pues para todos mis amigos en la tertulia eléctrica, un saludote, muchachos, y nos vemos. Un agradecimiento a Bliss Café por el espacio. Y seguimos en el estudio. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye. No nos queda más que agradecerles a todos por acompañarnos en este terrorífico experimento social. Los esperamos en el siguiente programa para intentar descifrar de qué carajo estamos hablando. Muchas gracias y pues nos vemos. Mucho gusto en conocerlos. Nosotros somos de nuevo pues la tertulia eléctrica, McFlower, Dani y Ray. Muchas gracias, ahí denle, ya saben, escúchenos por favor. Suscríbanse, like, redes sociales. Gracias. Aquí abajo, todo el protocolo, por favor. Y aquí le vas bajando las luces así como en los noticieros. Ahí se va haciendo así, gracias. Sí, así de que... Y entonces... Y luego así me levanto y también... Estaría perro en esos finales. Sí, un día...